El cuarto grado de oración es ya el último grado, nos habla sobre la oración de unión y abarca los capítulos 18, 19, 20 y 21 del libro de la vida. Es la parte más extensa del conocido y llamado Tratado de Oración y es extensa e intensa, las dos cosas. Y por dos motivos, porque se trata de la oración mística en su grado ya más culminante, la plena unión del alma con Dios, y porque esa experiencia mística corresponde a la que la autora está viviendo en el momento que escribe el libro. Cuando ella escribe el libro, está en el cuarto grado de oración, culminando su vía mística. Los 4 capítulos tienen una intención claramente doctrinal, didáctica, de enseñarnos, ¿no? Se puede decir que en ellos la Santa Madre es más maestra que en ningún otro capítulo del libro de la vida. Y tienen un paralelo, lo vamos a ir viendo, autobiográfico, con los capítulos que que nos va a relatar en la segunda parte de la obra, a partir del capítulo 23. Va a volver después sobre esto mismo que nos va a contar ahora en estos 4 capítulos, cuando escriba el castillo interior, en las moradas sextas, y también, esto es muy interesante, porque si lo leéis, las moradas sextas no os lo recomiendo porque puede ser un poco árido, podéis leerlas, ¿no? Pero puede ser un poco, sin previa explicación, un poco lioso. Pero lo que sí es bastante clarividente es la relación quinta. La relación quinta narra un montón de experiencias, es una cuenta de conciencia, escribe sobre su conciencia, sobre su experiencia en este momento. La relación quinta hace referencia a todo, bueno, no a todo, a parte de lo que nos va a explicar en estos capítulos del libro de la vida. Estos 4 capítulos componen una unidad temática. Y desde el punto de vista literario, resulta bastante sorprendente el elogio con que la misma autora los valora. O sea, ella misma, en el epígrafe de cada capítulo, valora el contenido de cada capítulo. Por ejemplo, el título del capítulo 18 dice: comienza a declarar por excelente manera, o sea que lo está convencida que lo ha hecho fenomenal, comienza a declarar por excelente manera la gran dignidad en que el Señor pone al alma. Léase con advertencia, porque se declara por muy delicado modo y tiene cosas mucho de notar. Ella misma, cosa que no es habitual en Santa Teresa, pero en estos 4 capítulos, en cada epígrafe se echa flores de lo bien que están escritos y lo bien que está explicado todo. Cosa que en ella es llamativo, porque no suele autocumplimentarse ella, ¿no? Pero en estos 4 capítulos sí lo hace. Por ejemplo, el capítulo 19 vuelve a decir: es mucho de notar. En el capítulo 20, en el epígrafe dice: es de mucha admiración. O sea, son términos en que pondera, ¿no? En que subraya, en que insiste en la importancia del capítulo y lo bien que están escritos. En el capítulo 21 dice: tiene buena doctrina. Y claro, tanto autoelogio, autoelogio, no les pareció bien a los censores. Pues los censores forman parte de la vida literaria de Santa Teresa, ¿no? Son una penitencia contra cualquiera. Entonces, el primer censor, uno de los primeros, creemos que podría ser Báñez, pero no hay seguridad, se sospecha que fue él, empezó a tacharlos del manuscrito original, ¿no? Y con todo, estas ponderaciones, que son aparentemente ingenuas, indican la importancia que la autora le otorga a esta parte del libro, a estos 4 capítulos
18, 19, 20, 21, sí, 4 capítulos del libro. Evidentemente no desde el punto de vista literario, pero sí por su contenido doctrinal. Lo que ella cuenta aquí es importante, iba a decir, es un poco atrevido lo que voy a decir, casi inédito, casi nadie se había dedicado a describir esto como ella lo describe anteriormente, y entonces pues tienen una gran fuerza doctrinal y mistagógica también. A la hora de elaborar el texto, la santa recurre a su técnica de siempre. Por un lado la doctrina y por otro lado el relato autobiográfico, ¿no? La parte de su vida que confirma esa doctrina, el episodio de su vida que confirma eso. Y luego también recurre pues a lo típico, diálogo con el lector, diálogo con el Señor, monólogo aparte delante de Dios y a muchísimas imágenes. En estos 4 capítulos hay profusión de imágenes. Agua, fuego y hierro candente, el vuelo de la vesica y el nido, el vino embriagador, la nube, los vapores que emanan a la tierra, la mariposilla, la pelea, el alcaide y la plaza fuerte, el licor en el vaso quebrado, las joyas preciosas, la luz del sol, la claridad del sol. Hay cantidad de imágenes. La santa en eso escribe con una gran plasticidad, ¿no? Utiliza muchas comparaciones y muchas imágenes. No menos importante que toda esta cuestión es el trasfondo autobiográfico con las escenas que la santa nos va describiendo en su doble situación de escritora y de mística. Repito que cuando ella escribe esto es el punto de su vida mística en que se halla. Por eso, como lo está viviendo al presente, está en ello, quizás son capítulos más intensos, ¿no? Porque está reflejando lo que en ese momento le está pasando. El punto de partida, nos lo dice en el capítulo 18, en el número 8, es un momento de incapacidad expresiva. Se encuentra con que no puede decir lo que tiene que decir, con que no sabe cómo decir, cómo expresar lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque ante lo que tiene que decir, que es la unión mística, no encuentra palabras, se encuentra ante lo indescriptible, ante lo inefable, y es un momento pues, de una gran incapacidad, de una gran frustración expresiva, no es capaz, no puede expresar, ¿no? Y en el capítulo 18 dice así, en el número 8, cuando comencé esta postrera agua de escribir, me parecía imposible saber tratar cosa más que hablar en griego, que así es ello dificultoso. Con esto lo dejé y fui a comulgar. Bendito sea el Señor, que así favorece a los ignorantes. Aclaró Dios mi entendimiento, unas veces con palabras y otras poniéndome delante cómo lo había de decir. O sea que ella va, comulga y tiene la luz y la gracia necesaria para explicar lo inexplicable, ¿no? Las páginas, como os he dicho, contienen el aquí y ahora de la santa, que refleja su intensa experiencia, ¿no? En ese momento. Y por fin viene a la doctrina. ¿En qué consiste exactamente este último grado de oración mística? Que es el agua del cielo empapando el huerto. La imagen que parece, a pesar de que es el agua del cielo empapando el huerto, hay que decir que la imagen que ella parece preferir para expresar esto y la que más utiliza a lo largo de estos capítulos es el fuego y la llama. El fuego y la llama pasa del agua al fuego, son lo que mejor expresan lo que ella intenta decir, ¿no? Y repite esta imagen con insistencia.
Como el fuego y la llama, o como el fuego y el hierro candente, también en la unión mística se relacionan Dios y el alma. A la santa le interesa resaltar que la persona entera queda renovada en la unión mística. Nos insiste mucho en la gran dignidad en que Dios pone al hombre que se acerca o se le entrega. Y también nos cuenta, nos narra, cómo toda la vida queda polarizada en Dios cuando se llega a ese punto. Y la persona se sitúa en ese epicentro de la divinidad. Dios posee a la persona por completo y ya de alguna manera es su todo, ¿no? No hay nada más para esa persona. Y ella intenta explicarnos eso, describirlo e insistir en eso. La persona que llega a la unión mística de alguna manera deja de vivir ella y vive solo Dios en ella, ¿no? Lo que dice San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Otra cosa que se propone la Santa en estos capítulos, y es muy importante, es testificar, dar testimonio con toda su fuerza del hecho y del contenido de esta vivencia. ¿Qué es verdad? Que se llega a esa unión. ¿Y en qué consiste esa unión, ¿no? ¿Y qué repercusiones genera esa unión mística? La Santa insiste muchísimo en eso, pero muchísimo. En testificar, en dejar constancia, en afirmar que eso es real, que es verdad, que no es una imaginación, que no es una paranoia, que no es una ventolera, sino que es una realidad que sucede y acontece. Ella insiste en que la unión mística, a pesar de ser algo totalmente espiritual y metafísico, por encima de lo tangible y de lo físico, puramente espiritual, ella insiste en que a pesar de eso es algo experimental, empírico, tangible. Parece un contrasentido, pero es una realidad. Lo más sublime, lo más elevado, lo más metafísico y también metapsíquico, muy por encima de la psique humana, porque es solamente el espíritu, la parte más noble del alma, pues a pesar de eso, es algo tremendamente tangible y experimental, empírico. Eso ella quiere insistir mucho en ello. Porque hay quien se cree que los fenómenos místicos son cosas que pasan en la luna de Valencia y uno pues aquí no. No, es algo que excede con mucho lo natural, pero sucede en la persona. Y participa toda la persona, no solo el espíritu, el cuerpo, el alma y el psiquismo también. Luego es algo que se experimenta, que lo experimenta el sujeto, con lo cual, si lo estás experimentando es porque es real, porque está existiendo aunque no sea material, ¿no? Estos 4 capítulos, el padre Tomás Álvarez los compara como un arco en tensión, ¿no? Desde el que se lanzan flechas. Estos 4 capítulos forman un arco. Y él dice que el punto de máxima tensión de ese arco es el capítulo 20, que quizás es con mucho el capítulo más intenso de todo el libro de la ira. El capítulo 20. Y dentro de este capítulo 20 hay una serie de paréntesis de monólogo en que Santa Teresa se dirige a Dios utilizando sus típicas exclamaciones o soliloquios y clamando, ¿no?, sin ningún tipo de reparo a Dios. Ella dice que está tentada de dar voces, unas veces hacia Él y otras veces hacia posibles lectores, desde el grupito este de los 5 que se aman en Cristo,
hasta los reyes, dice ella, que no la escuchan. Esta tensión, este punto álgido del capítulo 20, vuelve a retomarlo la santa, a abordarlo cuando escribe el castillo interior en las moradas sextas, en el capítulo 6. Todo lo que nos va diciendo en este tratado de oración de los 4 grados lo va a volver a abordar con detenimiento cuando escribe las moradas. Lo que pasa es que ya os lo dije el otro día, distribuye el itinerario místico de otra manera más equilibrada y lo escribe con mucha más experiencia que cuando está escribiendo esto, y ya no desde las moradas sextas, que es donde está ahora, sino que cuando ella escribe las moradas ya está totalmente en la cima, entonces tiene una perspectiva diferente que la que tiene en este momento, ¿no? De hecho, esto es una opinión personal mía, se nota que cuando la santa escribe los grados de oración están las sextas moradas y que cuando escribe las moradas están las séptimas. ¿En qué se nota? En los recursos expresivos. El relato de las moradas séptimas es mucho más sereno en toda su expresión, tiene muchas menos exclamaciones, es todo como más lineal, tiene menos arranques líricos. O sea, se ve que la persona que está escribiendo está en un momento de profunda paz, ¿no? Ha llegado a la unión y ya todo en su alma es inalterable, ¿no? Bueno, no todo, pero sí hay una situación de profunda paz, ¿no? De plenitud. Mientras que cuando escribe esto están las moradas estas, y las moradas estas son las moradas convulsas, ¿no? En que el estado previo al éxtasis y la última purificación, pues son todo lo contrario a la paz, son un jaleo, a juzgar por lo que la santa cuenta en las moradas sextas, ¿no? Hay un choque interior grande en la persona, hay sentimientos que embisten, sentimientos de gozo, sentimientos de dolor, de desconcierto, muchísimos chorros de luz que ciegan frente a ese contraste de grandes oscuridades. Todo eso pasa en las moradas estas, y la persona que está viviendo eso no está en un momento de equilibrio y eso se refleja a la hora de escribir la santa. Cuando escribe estos capítulos está en ese punto. Cuando escribe las moradas séptimas está ya en una paz absoluta y entonces escribe de otra manera, se expresa de otra manera, aunque cuenta lo mismo, lo expresa de una manera muy diferente, ¿no? Y así muy resumidito os voy a decir que el capítulo 18 habla del ingreso en la plena unión, el capítulo 19 de los efectos de este nuevo estado de vida, la fortaleza, el amor a los otros, la fuerza de los sacramentos, y nos va a contar 2 peligros que acechan la vida del místico. El capítulo 20 se refiere a la vida de unión, en qué consiste, y entonces nos cuenta, pues os he dicho que es el más intenso porque ya lo veremos, habla de arrobamientos, de la pena de ausencia, servicio como abanderada en la más alta torre de una fortaleza, señorío grande, eso en el capítulo 20. Y el capítulo 21 ya es la culminación, y lo podríamos resumir como vuestra soy, ¿no? Aquí ya el alma está posesa de Dios, está poseída de Dios, lo mismo que se puede estar poseído por el diablo, se puede estar absolutamente poseído de Dios, es este grado de unión. Y eso sí, aunque está posesa de Dios, sigue peregrina y cautiva en tierra ajena. Es profeta de Dios y vive como Pablo y Magdalena en el fuego del amor. Y todo ello es un resabio, un pregusto,
un presagio de alguna manera de lo escatológico, de lo que está por venir, de lo definitivo. Y luego ya, después del capítulo 21, vendría el capítulo 22, que ya no tiene nada que ver con los grados de oración, sino que nos habla de la humanidad sacratísima de Cristo, pero nos sirve ese capítulo 22 para ser el eslabón entre los grados de oración y volver a retomar la parte tercera del libro. Entonces ahora vamos a ir viendo capítulo por capítulo y empezamos el capítulo 18.